Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos los que nos acompañan jueves a jueves. Estamos en un programa más de su programa A la Luz de la Biblia de la Iglesia Bíblica Cristo es Vida. Les agradecemos por este tiempo que nos dan de aprender juntos la palabra del Señor para entender a nuestro Dios, para conocer más de Él. Y bueno, voy a pedir a mis hermanos también que se presenten. Bienvenidos a su programa A la Luz de la Biblia, este tiempo de compartimiento de la palabra, ahora con un nuevo tema, la omnisciencia de Dios. Muy buenas noches y muy buenos días a todos los que nos ven, y vamos a empezar con el programa de hoy. Amén, hermanos. Como hemos adelantado, estamos hoy para hablar de la omnisciencia de Dios, que significa el conocimiento de Dios de todas las cosas, ¿no? Bueno, antes de empezar, ha habido una pregunta en el Facebook sobre el anterior programa que hemos tenido, y ese programa quisiéramos, o esa pregunta quisiéramos contestar, ¿verdad? Entonces, a ver, la pregunta dice así. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Ay, no, se me perdió. Cuando estuvimos hablando acerca de la omnipresencia de Dios, entonces hubo un hermano que realizó una pregunta indicando... A ver, dice así. Qué buen tema, dice primero, ¿no? Ya que están hablando de la infinidad de Dios, me gustaría que me respondan esta pregunta. Las escrituras dicen, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La pregunta es, dice, ¿dónde estaba Dios cuando creó los cielos? Sabemos que Dios habita en el tercer cielo, pero en el momento de crearlos, ¿a dónde estaba? Por favor, me lo pueden contestar. Dios les bendiga, dice. La respuesta está en la palabra del Señor. Sí, ahí está, en Juan capítulo 4, versículo 24. La palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero aquí lo que nos interesa es esa afirmación, ¿no? Dios es espíritu. Y así como Dios es espíritu, no necesita un lugar donde habitar y un tiempo donde habitar. Dijimos que Dios era que estaba sobre el tiempo y el espacio. Dios no necesita un espacio donde vivir, no un tiempo donde desarrollarse, digamos, ¿no? Está por encima de eso. Así que la Biblia no nos habla en ningún momento sobre dónde habitaba Dios antes de la creación, ¿no? La Biblia no nos dice, y hay cosas en las que nosotros no podemos especular. Simplemente nosotros sabemos que la creación, que son los cielos y la tierra, ha sido creado por Dios de la nada, ¿no? De donde no existía. Y bueno, eso es lo que nosotros podemos decir. Dios es espíritu, por tanto, Él no necesita un lugar donde habitar. Ahora con la creación, habita en el tercer cielo, que dice la palabra del Señor, ¿no? O algo más. ¿Dónde habita? ¿Dónde estaba Dios cuando habita en el tercer cielo? ¿Dónde estaba en el momento de la creación? Dice la pregunta. Sí, eso sí. Dios estuvo presente pues en la creación. Ahora no es que Dios está ahí sentado en una silla en el tercer cielo. No, la omnipresencia del Señor nos enseña que Dios está en todas partes. Está presente, ya sea en todos los tiempos, en todo lugar. Por eso es Dios. En su divinidad, Dios estuvo presente aquí en la creación, como también podríamos decir que estuvo presente ahí en el primer, segundo, tercer cielo. Ese es un atributo de Dios, su omnipresencia. Ahora entremos al tema que hoy día vamos a compartir. Amén. La omnisciencia. ¿Qué será la omnisciencia? Bien, la omnisciencia es su perfecto conocimiento de sí mismo, de todas las cosas reales fuera de él y de todas las cosas que no se hacen realidad en un acto. Ahora, ese es un concepto de un teólogo, ¿verdad? Sí. Ahora, la inteligencia artificial dice lo siguiente: la omnisciencia de Dios se refiere a su capacidad de conocer todo lo que existe, tanto lo que ha ocurrido
lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá en el futuro. Esto incluye todos los pensamientos, intenciones, acciones de todas las criaturas. O sea, el Señor conoce todo, en todos los tiempos, todas las cosas animadas, inanimadas. Y un ejemplo clásico de la omnisciencia, omni es conocimiento, Dios lo conoce todo, se encuentra en el Salmo 139, 1, que vamos a repetir posteriormente muchas veces para mostrar algunas pruebas de la omnisciencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo 139, 1? Dice, oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tremendas palabras que nos enseña la palabra de Dios y nos da a entender, o sea, un poco más, ¿no? La omnisciencia. Y mira el versículo 6 del mismo capítulo, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El conocimiento del Señor es incomprensible. Nuestra mente no alcanza a comprender la infinitud de Dios. O sea, limitado nuestro pensar, ¿no? Nuestro entender. El conocimiento del Señor es tan alto que no logramos comprender el conocimiento del Señor. Sin embargo, como dice Romanos 1:19, el versículo que estamos estudiando el día domingo, los hombres al abandonar a Dios se envanecieron en sus conocimientos. ¿Y qué produjo el conocimiento del hombre? Un entenebrecimiento de su corazón. Y delante de Dios son necios. Dicen que no hay Dios. Sin embargo, aquí el salmista dice, como dice el versículo 6, ¿qué dice? Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Sin embargo, los hombres necios comprenden. El hombre fiel no puede comprender, se humilla de tanto conocimiento que hay, que tiene Dios. Mientras el hombre se cierra en su conocimiento, ¿no? Y dice, yo he experimentado esto y los cálculos matemáticos, todos no me pueden dar a entender un Dios, digamos. Entonces, por tanto, entonces no existe Dios, porque sus cálculos o su ciencia o lo que ellos están investigando, estudiando, no puede entender a Dios, entonces para ellos no existe Dios. Ese es el pensamiento humano, ¿no? Ya, entonces esta definición que has leído aquí, hermano, acerca del conocimiento de Dios, es que Dios conozca todas las cosas que suceden. No su conocimiento dice que no es de las cosas que posiblemente sucedan. Sí, y eso es algo bien interesante, ¿no? Para Dios no hay posibilidades. Dice, no hay posibilidades. Como hay en la cultura pop de este tiempo, habla del Doctor Strange, ¿no? Cuando ¿qué se llama esta película? Avengers. ¿Ya? Él vio 14.000 escenarios, dice, ¿no? Y uno solo en el que ganaban. Pero había 14 millones de posibilidades, dice, ¿no? Entonces, hay 14 millones de posibilidades y en un solo escenario había solución. Pero dice que Dios no es así. Él no tiene 14 millones de posibilidades. Él solo ve una cosa, la real y la que va a funcionar y la que es. Y no hay posibilidades para él, dice, ¿no? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él decreta lo que va a suceder y sucede lo que él decretó. ¿No? Entonces no hay posibilidades, no hay cosas que se le salen de la mano o cosas de que él no tenía conocimiento y se han ido por otro lado, digamos, ¿no? No, él las ha decretado y así han sucedido, ¿no? Entonces a ese conocimiento se refiere, ¿no? Al decir que Dios no tiene posibilidades, sino todo lo real, todo lo que ha sucedido es lo que Dios mismo ha decretado que sucede. Tan grande es el conocimiento de Dios, tan alto es el conocimiento de Dios que no podemos alcanzar
no podemos comprender como seres humanos porque Él es el creador de todas las cosas. Ahora vamos a ver a continuación algunas evidencias bíblicas acerca de este conocimiento de Dios. ¿Qué evidencias podríamos ver? A Bien, empezar. a ver, empezaremos con las evidencias bíblicas de la omnisciencia de Dios. Cómo la palabra de Dios describe la omnisciencia de Dios. Cómo nosotros podemos entender, ¿no?, la omnisciencia de Dios. Empezaremos. El mismo Dios como trino. Dios tiene conocimiento de Él mismo. Ujú. El Dios trino conoce a Dios mismo. A ver, ¿qué dice Juan 10:15? La palabra de Dios en el Evangelio de Juan 10:15. También podemos buscar el libro de Mateo 11:27. Primera de Corintios 2:10. A ver, ¿qué dice? Yo tengo el Mateo 11:27. A ver, ¿qué dice? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a algunos sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que por medio del Señor Jesucristo es que nosotros tenemos conocimiento de Dios. Jesucristo dio a conocer al Padre y nosotros tenemos conocimiento de Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Eso dice la palabra. Uh-huh. Primera de Juan 10:15. ¿Qué dice Juan 10:15? Juan 10. Ya hemos leído 10. Bueno. Eso ha leído Mateo. 11:27. Juan 10:15 dice la palabra del Señor. A ver, voy a leer. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces es gracias al Espíritu Santo que Jesucristo nos dejó a nosotros, que por medio de Jesús podemos tener conocimiento acerca de Dios Padre, de la Trinidad, de Dios Trino, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que antecedía, hermano, aquí en Juan 1:18 nos aclara. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, los tres personas de la Trinidad, de alguna manera uno nos muestra algo de Dios y el otro nos muestra algo de Dios, ¿no? O sea, los tres se conocen entre sí y los tres se han revelado a nosotros haciéndonos conocer al Padre y al Hijo, ¿no? O sea, es una manera en la que nosotros es una manera en que las tres personas de la Trinidad interactúan entre sí, ¿no? Sí. Entonces, qué maravilloso. Entonces, gracias a Jesucristo, al Espíritu Santo, que conocemos al Padre, conocemos al Hijo, y es una promesa que el Señor nos ha dado. Cuando un día los discípulos le dijeron al Señor, o creo que no me acuerdo, los fariseos, muéstranos al Padre. Uh-huh. Y le dijo el Señor, tanto tiempo he estado con ustedes y no conocen al Padre. Entonces, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, ¿no? Sí, entonces nosotros por medio de la palabra, al conocer al Señor Jesucristo, que está descrito en su palabra en el Nuevo Testamento, en los Evangelios prácticamente, entonces es cuando nosotros empezamos a conocer al Padre, ese Espíritu. Y el que abre nuestro entendimiento a todas esas verdades maravillosas es el Espíritu Santo. Y aquí nace una herejía, ¿no?, que está muy presente también en estos tiempos, llamada el modalismo. El modalismo sostiene que las tres personas de la Trinidad en realidad son uno solo, un Dios solo, pero, o sea, nosotros también creamos que es un Dios solo, ¿no?, pero que está en tres personas, manifestada en tres personas que tienen sus respectivas características. Sin embargo, el modalismo dice que hay un solo Dios, que en su tiempo, en el Antiguo Testamento, era Jehová, ¿no?, y en el Nuevo Testamento era Jesús,
y luego que se fue Jesús se quedó como el Espíritu Santo, pero es la misma persona cambiando de modos nada más. A veces se presenta como Espíritu, a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo. Entonces, esa es una herejía. Eso se va en contra de la doctrina de la Trinidad y es una cosa, algo que se está predicando también en este tiempo, ¿no? De que es un solo Dios, pero se manifiesta en diferentes maneras. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios que está en tres personas y esas tres personas tienen características independientes que viven al mismo tiempo, ¿no? Y que son esas tres personas de la misma esencia divina, sin embargo, que tienen sus formas de actuar cada uno, pero en completa concordancia, porque son de la misma esencia y son el mismo Dios. Entonces, esa es nuestra doctrina trinitaria de lo que nosotros creemos, y la herejía es la que solo hay uno que cambia de modos. Eso se llama modalismo. Y hay otra herejía también que se me viene a la cabeza, que es la unicidad. ¿Ya? Los pentecostales unicitarios hay, quienes dicen que solo existe Jesús y solo a Jesús tenemos que adorar, no al Padre y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esa también es otra herejía, porque Jesús vino a mostrarnos cómo adorar al Padre, ¿no? En realidad Jesús lo que hacía es obedecer a su Padre y hablar siempre que lo que Él está haciendo es cumplir la voluntad de su Padre. Entonces el mismo Jesús nos da ¿cómo se diría? La orden, el mandato que nosotros adoremos al Padre y también que adoremos al Hijo por medio del Padre y al Espíritu Santo por medio, ¿no? Entonces, son dos herejías que en este tiempo se manejan también, ¿no? El modalismo y el unicitarismo. Bueno, eso entre paréntesis. Así es. Entonces el Padre, una evidencia del conocimiento de Dios es que el mismo Dios nos da a conocer, el mismo Dios Trino, ¿verdad? ¿Cómo se confundieron? Claro, el mismo Dios Trino se da a conocer por las tres personas dan a conocer a las otras dos, si te das cuenta, ¿no? Así es, gloria al Señor. Y ahora otra evidencia bíblica del conocimiento de Dios es que Dios conoce todas las cosas. Y las evidencias bíblicas se encuentran en el libro de Segunda de Crónicas 16:9, dice la palabra del Señor. Isaías 43, querida hermana, 40:13. Segunda de Crónicas 16:9 dice, ¿lo tiene, hermano? No. Yo lo leo entonces. Romanos 11 estoy... Segunda de Crónicas 16:9 dice la palabra de Dios, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces acá nos muestra cómo el Señor está contemplando, tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo, en este caso, lo que estaba pasando en la tierra. Isaías 40:13, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Entonces ahí también podemos ver que el Señor no necesita un tutor o alguien que le enseñe, Él tiene conocimiento de todas las cosas. Romanos 11:34 lo dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Dice, ¿no? Nadie está por encima de Dios, ¿no? No, nadie está. Se repite lo que dice Isaías, ¿no? Isaías 40:13. Hebreos 4:13. Dice, a ver, yo leo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí en Primera de Juan 3:20 dice algo bien bonito. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Una evidencia clara de que Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Ante Él todo está descubierto, todo está desnudo. Conoce las intenciones de nuestros corazones, aún
va más allá de las intenciones, incluso tiene conocimiento de lo que va a pensar, incluso podríamos decir nuestros corazones. Claro, porque dice, aún antes de que abra mi boca, tú ya sabes todo lo que voy a decir, dice, ¿no? Entonces, Y no. lo más interesante, ¿no? Lo más impresionante, podríamos decir, que Dios sabe, es probable que nosotros estemos hablando, pero Él ya sabe las intenciones con las que estamos diciendo las palabras. Y Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, lo que tal vez ni nosotros mismos conocemos. Bueno, en sí, no conocemos. El Señor conoce todas las intenciones de los corazones. Él conoce con qué intenciones vamos a la iglesia, con qué intenciones le servimos al Señor. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce, y dice acá, ¿no? Mira que es interesante, dice esto de acá en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, todo lo que hagamos, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, lo feo, o sea, vamos a dar cuentas delante de aquel que lo conoce todo. Otra prueba bíblica de que el Señor tiene conocimiento, de la omnisciencia de Dios, es que Él lo conoce todo. Pero otra prueba dice también, el Señor, Dios tiene conocimiento de todas las necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 8, ¿qué dice la palabra de Sí, Dios? eso es lo que estábamos hablando. Mateo 6:8. Dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas, sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros te pidáis. Entonces, la pregunta ahí sería, entonces ya no habría necesidad entonces de pedir si ya sabe lo que necesito. ¿Cómo es eso? Bueno, hay esto, ¿no? Que también hay siempre extremos. En todo hay extremos, ¿no? Hay muchos que dicen, Dios sabe que necesito y no se pone a pedir, porque la palabra de Dios dice que nosotros hagamos todas nuestras peticiones en oración, ¿no? Y la palabra de Dios dice, ¿no? Que todas vuestras peticiones sean en oración y ayuno, dice, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros manifestemos y que nos humillemos y que le pidamos como un hijo pide a un padre, ¿no? Sin embargo, un padre sabe las necesidades de un hijo, ¿no? Cuando está mi pequeñita por ahí, yo veo su chompita, digamos que ya está chiquitita, digo, oh, no, necesito la chompita. Pero la guagua no me dice, necesito la chompita, ¿no? Pues él está feliz, está tranquila, entonces yo veo sus necesidades y sin que me diga nada ella, bueno, vamos a comprar, hijita, ¿qué te parece estito? Bonito, sí, ya, ¿te gusta? Sí, ya, pues cómprate. Pero he visto yo la necesidad, porque su chompita estaba pequeña, entonces yo voy y le compro. Yo lo tomo de esa manera, ¿no? Dice que tenemos un padre amoroso, ¿no ve? Que está pendiente de nosotros en las más mínimas necesidades que tenemos. Pero ahí tenemos que enfatizar la palabra necesidad. Hay una cosa que necesitemos y otra cosa que simplemente la queramos para nuestros propios beneficios o para lo que nosotros pensemos. Sabe que nosotros trabajamos, tal vez como el hermano trabaja ahí fuera de la ciudad y necesita un auto para ir y volver, a querer un Ferrari, ¿no? Para ir y volver del trabajo. O para ir a presumir. Obviamente, si yo tengo un Ferrari, un Hilux, digamos, entonces voy a ir a presumir. No voy a cumplir con la necesidad básica de ir y transportarme y volver rápido a la casa, ¿no? Seguro y tranquilo, digamos. Sino que voy a ir y voy a llegar para mostrarle a mis jefes o mostrarle a todos que yo gano bien, que tengo mi Hilux, que tengo mi BMW y ese tipo de cosas. El Señor conoce tu corazón y conoce tu necesidad. Una cosa es que tu chompita ya no te cae, que ya está chiquitito. Otra cosa es que tengas 20 chompas en tu ropero, ¿verdad? Y que tengas que cambiar cada día porque si no la gente va a hablar. Sí, ese tipo de cosas tenemos que tomar en cuenta. El Señor va a ver primero que sí lo necesitas. Y si estás orando, hermano, por una casa de 10 pisos y demás, el Señor va a ver que no lo necesitas, no te lo va a dar, pues. Y si te lo va a dar es porque tal vez en tu corazón hay que vas a ayudar al prójimo, que va a ser útil para sus hijos y va a tener un propósito lo que te va a dar.
Pero si te va a dar o sea, si tú vas a pedir ese edificio con unos intereses mezquinos, egoístas, entonces el Señor no te va a dar eso, ¿no? Ahora, si tú haces tu voluntad por encima de la voluntad del Señor, vienen los problemas, vienen las consecuencias, Sí. las deudas, préstamos, intereses, malestar, viene todo con una cuestión Sí, de... claro. Cuando no esté en la voluntad del Señor, te atiendes a las consecuencias, ¿no? Esa es la... Ahora, Y además podríamos tal vez argumentar, por ejemplo, que cuando las personas a veces terquedad. sí, o sea, en su ambición tal vez de tener más, hace pedidos que no corresponden, Dios ya sabe, entonces no les va a dar, no les va a dar. Generalmente muchos dicen, no, ¿por qué no tengo tal cosa? ¿Por qué me pasa eso? No sabemos nosotros, pero Dios sabe las intenciones de su corazón, cuál será el pensamiento, qué será, ¿no? Ahora, no siempre, ¿no? No siempre porque, digamos, haya familias en la iglesia que son, digamos, de una condición más baja, digamos, no tengan un lugar fijo donde vivir y estén sufriendo de manera... No significa que tengan malas intenciones en su corazón, sino que Dios tiene un propósito en todo, así como tenía ciegos que han nacido ciegos para que se glorifique el Señor en ellos, ¿no? Y tenemos nosotros en nuestra iglesia un ejemplo, ¿no? Cuando, no voy a decir su nombre, pero hay una hermana que llegó con sus cinco hijos y vivía casi en un cuarto, ahí todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Una situación muy tremenda, muy terrible, una situación muy penosa, que no tenían ni qué comer y llegó a la iglesia, se entregó al Señor completamente, tuvo un tiempo de crecimiento y luego empezó a tener un auto, una casa, dos casas, ¿no? Hasta el punto en el que un poquito ya se le cambió el pensamiento y bueno, pero entendimos que la palabra del Señor es que cuando uno se entrega a Él, el Señor va supliendo necesidades, pero cuando ya te empiezas a entercar y dices, no voy a tener esto más y esto más y esto más, entonces el Señor ahí también ya te corta. Pedís y no recibís, dice, porque pedís mal, pedís para tus deleites, dice Santiago, ¿no? Entonces, cuando el Señor no nos da algo, no insistamos. El Señor sabe por qué no nos va a dar las cosas. Y había un pastor que decía también que ¿no? El más grande amor que manifiesta Dios es a veces cuando nos dice no. Porque sabe que algunas cosas que podemos tener nos va a desviar y nos dice no, por el amor que nos tiene. Y hay casos, ¿no? En las partes sentimentales mismos podríamos hablar, mujeres o varones que siempre van pidiendo porque vuelva a tal persona, diremos, que se fue, que se ha ido, no sé, con otra persona, piden y piden, pero no retorna. Es porque Dios sabe probablemente ya, porque no probablemente, ¿no? Dios ya sabe que no es bueno, ¿no? Para que tal vez va a tener más sufrimientos o tal vez algo va a pasar. Entonces, por eso es que esas personas se alejan. Y ya no debemos pedir, como decía hermano, ¿no? O sea, ya, hasta ahí nomás no seguir insistiendo, ¿no? No es terrible eso que está diciendo acá. No debemos pedir fuera de la voluntad del Señor. La omnisciencia del Señor llega a tal punto que Él conoce las cosas absolutamente, está seguro de las cosas, cómo van a suceder. Él incluso las decreta, ¿no? Bueno, las decreta sí o sí. Pero la omnisciencia del Señor no solo llega al conocimiento de todas las necesidades, sino el conocimiento del Señor es todavía aún, el conocimiento llega aún a las cosas físicas más pequeñas, como dice Mateo 10:30. Dice, pues, aún vuestros cabellos están todos contados. A ese punto llega el conocimiento del Señor. ¿Te imaginan? Todos los cabellos contados. Yo no sé cuántos cabellos perdí. Esta hermana, ¿cuántos cabellos perdió? Claro, a ver, No, ni siquiera contabilizamos. entramos a la ducha y siempre hay un cabello caído. Sí. Y hay personas que se les cae más, digamos, ¿no? Y así que hay una resta de cabellos y hay otros que van creciendo. Si nosotros no tuviésemos, digamos, el trabajo de contar el cabello de alguien, tendríamos un dato hoy, pero mañana que se vaya, ese dato cambió. Y Ya. pasado que se bañe, ese dato cambió. Sí. Entonces no tenemos tendríamos que estar todos los días haciendo ese Conteo. trabajo de conteo.
Sí. Sin embargo, el Señor dice que lo sabe todo, en todo el tiempo. Y estos son de los tiempos auristos, ¿no? Porque conoce el pasado, el presente y el futuro. El Señor en toda la extensión del tiempo conoce, ¿no? Ese es un conocimiento activo de las cosas, ¿no? Que está conociendo en ese instante que van pasando, lo conoce todo. Entonces, como la palabra de Dios dice, no es un conocimiento que nosotros no podemos entender. No podemos comprender. No podemos Sí. comprender. En otro lugar también dice, ¿no? Que Él da nombre a todas las estrellas, ¿no? No. Y los llama por su nombre, dice, ¿no? ¿Cuántas estrellas hay? Imagínate, ¿no? Y todas tienen nombre y él los llama por su nombre, dice, ¿no? O sea, es... Y también no podríamos hablar esto de que muchas personas a veces dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué si Dios sabe? ¿Por qué lo ha permitido? ¿No? Porque Pero esa es una decisión que la persona ha tomado. No es porque Dios lo va a evitar, porque nosotros los seres humanos tenemos el libre albedrío de decidir de ser lo bueno o lo malo. Sin embargo, Dios tiene conocimiento de toda la maldad que está haciendo el hombre. Justamente por eso está airado el Señor. Y para el Señor un día es como 1000 años, ¿no? Entonces Dios, todo lo que está sucediendo, un día va a dar cuentas, 1000 años un día. ¿no? Va a hacer cuentas con todas las personas, las cosas que están sucediendo. Sí. El conocimiento del Señor es inescrutable, va más allá de nuestra comprensión. El conocimiento, la omnisciencia, el tema que estamos hablando ahora, el Señor dice que conoce el corazón del hombre, conoce las intenciones, las maquinaciones, lo bueno, lo malo, conoce. Él es el creador. Ahora díganle a la ciencia que identifique qué quiere pensar, qué está pensando una persona, que pronostique qué es lo que va a ser un sujeto. Puede llegar a ese pronóstico, que puede o no ser positivo, ¿no? o haga lo que han pensado, pero Dios no. Él tiene la certeza de lo que va a suceder o lo que piensa el corazón del hombre. A ver, hay unos versículos que fundamentan este conocimiento del corazón del hombre. ¿Cuáles son? Primera Reyes, capítulo 8, versículo 39. ¿Qué Dice, dice? tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Acá el Salmo 7:9 nos dice la palabra de Dios: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. A ver, otra versión de ese versículo del Salmo 7:9, la Nueva Traducción Viviente, dice: pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Qué maravilloso, ¿no? Él mira lo profundo del corazón. Jeremías 11:20 Dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Jeremías 11:20. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: oh Señor de los ejércitos celestiales, tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. O sea, nosotros a veces cuando uno se casa, bueno, incluso hay secretos. Se mueren con los secretos, sin revelarse. Pero el Señor conoce incluso los secretos más profundos, las intenciones de los corazones de las personas. Qué maravilloso, ¿no? La omnisciencia de Dios llega a ese extremo. Romanos 8:27, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿O qué versículo tiene, hermano? Proverbios 15:11. A ver, ¿qué dice Proverbios 15:11? En la NTV dice: ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Justamente, ¿no? Cuando uno tiene secretos profundos y la muerte se muere, y bueno, se lo llevó. La muerte, se murió con sus secretos, la muerte se escondió. Pero el Señor, Lo conoce. ni la muerte va a esconder los secretos. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios. Escudriña los corazones. Y aquí hay una diferencia con Satanás, ¿no? Como habíamos hablado. Algunas veces nosotros pensamos que Satanás es como Señor y Él sabe también las intenciones o cómo estamos haciendo las cosas. Pero Satanás ahí entra en un refrán que hay, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. En realidad, Satanás no tiene la omnisciencia, la capacidad de leer nuestra mente, la capacidad de escudriñar nuestro corazón. Lo que Satanás hace es basarse en nuestra historia, porque sí tiene un registro pormenorizado de todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, todo lo que has pensado, todo lo que has tramado, todo lo que has hecho en tu vida. Él tiene un registro pormenorizado. Es como tuviese un estante donde está el archivo de cada quien y lo tiene. Y mientras el Señor escudriña tu corazón y tu mente en ese momento, el diablo se basa más en tu historia, en las cosas que tú te gustan, en tus debilidades, en las cosas en las que podrías caer, y empieza a poner las zancadillas basado en el conocimiento de tu vida, ¿no? Entonces, él también por eso es el acusador, porque cuando tú ya has recibido el perdón del Señor y estás ya viviendo con Él, Él te va a acusar, te va a decir, pero tú has hecho esto, acordate, pero tú esto, tú no. Por eso es el acusador, es el calumniador, ¿no? Entonces, Él tiene su registro pormenorizado y te va a hacer acordar de tus cosas para hacerte dudar, ¿no? Para hacerte decir, tú no eres un hijo de Dios porque tú has hecho tales cosas, tales cosas. Sin embargo, el Señor nos dice algo, ¿no? Cuando dice Él que cuando Él nos ha perdonado, agarró todos nuestros pecados y los botó al fondo del mar, dice, ¿no? Y nunca más se va a acordar de ellos. El Señor te promete nunca más acordarse de tus pecados. Y si alguien te está haciendo recordar tus pecados es Satanás, porque Él sí es el acusador y el que va a hacerte acordar de todas esas cosas para que tú pierdas la confianza en tu salvación en el Señor, ¿no? Y es mucho, eso es, digamos, en lo que caen muchos cristianos, en las acusaciones de Satanás, ¿no? Y no creemos que el Señor nos ha perdonado, y de tal manera que ya se olvidó de eso. Satanás no se olvida y Satanás nos va a ir molestando, ¿no? Es una forma de... Así es, solo Dios tiene el conocimiento de lo más profundo, las intenciones de los corazones de los seres humanos, y no así el diablo. No. El diablo sabe, es como una computadora que va, él conoce por resultados, ¿no? Consecuencias, pero Dios no, el conocimiento es absoluto, Él lo conoce todo, incluso ese es el atributo del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿Está bien eso? Estoy leyendo mal. La primera de Juan 3:20, leamos, hermano. Yo tengo aquí Lucas 16:15. A ver, Lucas 16:15. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Los religiosos que tienen apariencia de piedad, No lo sin es. embargo, y en nombre de Dios, hablan de Dios, pero el Señor los aborrece, porque Él conoce las intenciones. De su corazón. ¿Por qué están parados ahí delante hablando de Dios? Imagínense ahora, Dios tiene conocimiento de nuestras intenciones. Dios sabe por qué estamos aquí, cuál es el motivo por qué estamos aquí. Y ojalá Dios tenga misericordia de nosotros y nuestro propósito siempre sea predicar la palabra lo más fiel posible. Nuestras intenciones no sean tal vez ser famosos o recaudar dinero, no sé. Las intenciones deben ser de un siervo, de un esclavo. Lo que deberíamos hacer aún, eso lo hacemos muchas veces mal. Y bueno, estamos aquí. Y el Señor conoce nuestras intenciones. Bueno, pasamos al siguiente, ¿no? Porque hay más, pero se nos va a pasar el tiempo. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del hombre. Creo que ya eso habíamos. Pero Salmo 139. Es lo que habíamos leído al principio, ¿verdad? No, a ver, sí. Primera de Corintios 3:20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Eso es desde la versión con Romanos 1:19.
Ezequiel 11:5 dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las casas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Más pruebas sobre la omnisciencia del Señor. El Señor conoce los pensamientos, las meditaciones de los hombres. ¿Qué otras pruebas más podemos ver más adelante? El hombre en todo su ser y actos. Conoce al hombre en todo su ser y en todos sus actos. Ese, ¿no? Salmo 139. Y es lo que habíamos leído también, ¿no? Sí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Qué maravilloso Dios tenemos, ¿no? Has entendido, has comprendido mis pensamientos. El Señor también tiene conocimiento acerca del Seol y el Abadón. Y el Abadón. Proverbios 15:11, la palabra de Dios dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Nosotros llegamos a escudriñar, a ver, nuestro conocimiento llega hasta donde nuestros ojos llegan. Pero el Señor llega más allá. Llega hasta lo más profundo del Seol, de la muerte y el Abadón. ¿Cuánto más los corazones de los hombres no tendrá conocimiento Dios? Pregunta el sabio. Podemos indicar también aquí que el ser humano se miente a sí mismo, ¿no? Cuando indica, no existe Dios, no hay Dios. Es una mentira que ellos mismos se han creado en su mente. O sea, quieren evitar pensar que existe un ser tan maravilloso como es nuestro Dios, que es el creador de todo. Y yo estos días me colocaba a pensar en algo súper importante, ¿no? En el corazón. El corazón es un simple músculo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el ser humano empieza a sentir esos sentimientos por las personas? A veces podríamos hablar de las parejas, o sea, ese sentimiento de querer a alguien, o el cariño que uno tiene al papá, a la mamá o a los hijos. Ese sentimiento nos los dio Dios. Dios nos ha incorporado eso, porque si no sería pues como una materia, un objeto, ¿no? No sentiría. Entonces, ¿cómo es que muchos niegan o se niegan de que Dios no existe? Porque en la actualidad vemos muchas personas niegan, ¿no?, la existencia de Dios. No quieren aceptar que hay un creador maravilloso que lo hizo todo perfecto. El ser humano es perfecto en toda su creación, porque cada célula que corre por nuestro cuerpo está compuesto de células, ¿no? El ser humano, todo nuestro cuerpo. ¿Y quién lo hizo eso? Lo hizo Dios. Y esos sentimientos tan maravillosos que en este momento estamos expresando hasta la forma en cómo estamos hablando y qué estamos pensando. Dios es quien nos los dio. Qué hermoso, ¿no? El conocimiento del Señor. Sí, realmente es increíble, ¿no? Todo lo que el Señor... O sea, otra vez volvemos a repetir, es algo que no podemos entender, no podemos comprender. Muy alto es, dice, ¿no? Sí. Es algo bien terrible. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Otra prueba. Que el Señor conoce a las personas antes de su concepción, para ir adelantando. Conoce a las personas antes de su concepción. A Saúl conocí, como dijo. Ahí vamos a Salmo 139, 13. 13 al 16. 13 al 16. Dice, pues, hermano. Porque tú, Salmo 139, 13 al versículo 16. Mientras busca, yo voy a leer Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto es omnisciencia, hermanos. Es conocimiento divino de Dios. De pasar. Sí, acá. Y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dijo Jeremías. A ver qué dice el Salmo 139, del 13 al 16. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. El 14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien.
Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. El 16, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Mira, esa palabra que hermosa, mi embrión, la Reina Valera dice, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El Señor estaba observando el crecimiento de este ser cuando se encontraba en la forma de embrión. Ahora las feministas que apoyan el aborto indican que el embrión solo es un puñado de sangre, no es un ser vivo. Sin embargo, acá la palabra del Señor dice que conocía cuando el ser se estaba formando en forma de embrión. Ya era un ser humano antes de la concepción, antes de que la célula masculina o femenina se junten y empiecen a reproducirse. El Señor estaba ahí. Y cuando aquellos que promueven el aborto, la muerte en el útero de los seres vivos, van a rendir cuentas a Dios. Van a rendir cuentas a Dios. Porque también el Señor tiene propósito para cada persona, aún antes de que se conciba la persona, ¿verdad? Y realmente es muy, muy doloroso cómo estas personas piensan que un embrión o un bebé por lo menos de 3, 4 meses es solamente una bolsa de sangre. He escuchado yo esa palabra. Es una bolsa de sangre nada más, decir. Entonces realmente es muy doloroso esto y va en contra de la palabra del Señor, porque sabemos que Él nos amaba antes de haber sido concebidos y Él ha supervisado cada uno de los procesos biológicos que nos han formado, ¿no? Entonces, realmente el conocimiento de Dios es bien grande. Ahora viene, ¿no? El Romanos 8:28, los versículos de la discordia, ¿no? Los que nos separan a los cristianos, ¿no? Romanos 8:28 al 30 dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, dice, ¿no? O sea, se dan cuenta que está hablando en un tiempo pasado, pero esta es una figura literaria, una forma de escribir que nosotros en nuestros lenguajes no tenemos, ¿no? Se llama el tiempo gramatical auristo, ¿no? Auristo. Que trata, que solo tienen los griegos, ¿no? Y que trata de que ha sucedido un evento, pero que ese evento sigue sucediendo en el tiempo y es seguro que va a llegar a un final, ¿no? Ese tiempo gramatical auristo es lo que a veces nosotros no entendemos y por eso a veces no podemos comprender lo que aquí está diciendo. Y lo que aquí está diciendo en el versículo 30 específicamente está diciendo a los que llamó, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena que ya ha pasado en la mente del Señor, ya se ha logrado, pero nosotros lo estamos viviendo poco a poco, ¿no? Y va a llegar a un final sí o sí, porque es una cadena irrompible, algo que está entrelazado, ¿no? Entonces, Él dice que nos conoció y nos predestinó antes de que nosotros hayamos nacido, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una situación muy compleja para los cristianos, ¿no? Es complicado para los cristianos entender esto, pero bueno, con la ayuda del Espíritu Santo hay que entenderlo y no por lo que dice palabra predestinación, a veces nos cegamos, ¿no? Hay muchas personas que cierran los ojos y no quieren entender lo que la palabra de Dios está diciendo bien claramente. Él nos conoció antes de que nosotros naciéramos y ya tiene predestinada toda una cadena irrompible de las cosas que van a pasar con nosotros hasta nuestra glorificación.
El conocimiento del Señor no solo llega a otra palabra del conocimiento que es gnosis, ¿no? Conocimiento, conocer. No solo el conocimiento es conocer, sino que el conocimiento de Dios va más allá de tan solo conocer. El conocimiento del Señor llega al punto de ordenar para que las cosas sucedan como Él ya las conoció. Porque dice aquí, a los que predestinó, o sea, ya ahí está mostrando su conocimiento. Inmediatamente aquí viene una acción que llamó, justificó, glorificó. Y el que hizo eso no fue el hombre. ¿Quién fue? Dios. Dios. De esta manera el Señor está ordenando, preordenando su preconocimiento, se está preconocimiento, pero aparte de eso también existe una preordenación para que las cosas se realicen según lo que Él ya ha establecido, ha ordenado. Eso es omnisciencia. Eso es presciencia, como vamos a ver más adelante. Es un anticipo, ¿no? Gloria a Dios, hermanos. A ver, seguiremos adelante. El Señor conoce las cosas futuras. Sí. Para el Señor el futuro no es pasado, sino es presente. El futuro es presente. Como decíamos, Dios es omnitemporal, también está en todos los tiempos. Al estar en todos los tiempos, el Señor tiene conocimiento de las cosas futuras. Y existen muchos versículos, muchas profecías que se han cumplido. Están en el libro de Isaías, el libro de Jeremías, ¿no? Los profetas que predijeron muchas cosas que se han cumplido conforme. Y de esa manera podemos ver la omnisciencia de Dios al conocer las cosas futuras. A ver, Isaías 41, 22 al 26. Es un poco largo. A ver, ¿puede leer, hermano? A ver, Isaías 41, no lo tengo todavía. 41, 42, 8, 9 está más corto. Ya, 42, 8, 9. Ya. ¿Qué dice? Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os los haré notoria. Conocimiento del futuro. Claro. El Señor sabe lo que va a suceder en el futuro. Claro, porque Él ya lo ha establecido que sucedan así. Y si Él lo ha establecido, lo ha decretado y es su voluntad, no va a haber quien detenga eso que sucede. No va a haber un filósofo, un hombre, no, que cambie los planes del Señor. Por eso es que nosotros no debemos, nuestra oración, la oración que Jesús nos enseñó, no nos pidió a que pidamos cosas nuevas, sino que nos sometamos a la voluntad de Dios. Que nuestra voluntad encaje en la voluntad del Señor. Incluso el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Nosotros también de la misma manera tenemos que decirle siempre en nuestras oraciones, hágase su voluntad, hágase tu voluntad, porque el Señor, la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, y el Señor tiene conocimiento, pienso que tiene planes buenos para los seres humanos, y nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad del Señor. Amén. Isaías 41, 22 al 26. Voy a leer. Dice, traigan, anunciemos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de los que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, y a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestra obra es vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levantó a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el vaso el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? ¿O de tiempo atrás? ¿O diremos es justo? Cierto, no hay quien anuncie, si no hay quien
Sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Conocimiento de las cosas futuras. Gloria al Señor, ¿no? Isaías 44, 6, 8. ¿Hemos leído? No, ¿verdad? A ver, ¿qué dice, hermana? La palabra de Dios dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Gloria al Señor. Ya, pasemos a otra prueba, hermano. Aquí hay que hacer una puntualización. A ver, sí, hermano. Los profetas de este tiempo están profetizando N cosas, ninguna se cumple, ¿verdad? Y se dicen profetas, ¿no? Si una profecía no se cumpliese, teníamos que matarlo. Tenían que matarlo, ¿no? ¿Cuántas muertes habrá? Pero en ese tiempo los famosos profetas que se autodenominan profetas predicen terremotos, predicen no sé cuántas veces ya ha venido el Señor y no sé qué tantas cosas que profetizan y no sucede, hermanos. Entonces la palabra de Dios dice, si un profeta no se cumple la profecía que dijo, entonces es un falso profeta, ¿no? Entonces a esas cosas, hermanos, tenemos que ponerle atención también. Seguiremos. El Señor tiene conocimiento de los días y límites geográficos ordenados para cada ser humano. Voy a leer el libro de Job 14:5 mientras ustedes buscan los otros versículos. Es así la palabra del Señor. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Conocimiento futuro, conocimiento de los... Mira, acá dice, le pusiste límites a los tiempos, de los cuales esos tiempos no pasarán. Qué maravilloso, el Señor tiene control de todo lo que está sucediendo. No es que aquí el que violador hace sus fechorías y Dios no hace nada. No, todo tiene sus límites. A ver qué dice otro versículo, hermano. Salmo 31:15. La palabra de Dios dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tus manos están Mis tiempos. Mis tiempos. otro versículo, hermano. Salmo 39:4. Dice, 4 al 5, dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Está hablando del tiempo de vida que tenemos, ¿no? Sí. ¿No? Y el Señor conoce tus días, ¿no? Sí. Y yo una vez había predicado que si nosotros conociéramos exactamente cuántos días vamos a vivir, el caos que haríamos, ¿verdad? Sí. Antes iríamos a querer ser bien cristianitos, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios es tan sabio que no, por eso no sabemos, ¿no?, cuántos días vamos a vivir, o cómo vamos a morir, o cómo vamos a dejar este mundo, ¿no? Entonces, si supiéramos nosotros, yo me imagino las cosas que haríamos. Pero bueno. Y eso nos lleva a pensar, ¿no? Que mientras estamos vivos podemos servir a Dios y obedecer lo que el Señor nos ha mandado, a que debemos hacer y el propósito por el cual hemos sido creados los seres humanos. Pero estamos viendo en nuestra actualidad que lamentablemente todo está terriblemente, ¿no? Gravemente la humanidad se está rebelando contra Dios. Y Dios tiene conocimiento de todas esas cosas. El libro de Hechos 17:26, la versión Palabra de Dios para todo. Palabra de Dios dice, de un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Un poquito se relaciona con lo demás, ¿no? El Señor conoce
a los seres humanos. ¿Cuándo van a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Cuánto tiempo van a vivir? De cada ser. Si conoce los pelos de nuestras cabezas, no conocerá cuándo vamos a morir. La omnisciencia del Señor llega a ese límite. Conoce el Señor los límites geográficos ordenados para cada ser humano. Qué maravilloso, hermano. Qué tremendo. Realmente es una situación que cuando vamos estudiando nos vamos enterando más de Dios y nos vamos asombrando más de Él y por tanto nos vamos ¿cómo se dice? Enamorando más, ¿no? Entendiendo de un Dios poderoso, tremendo, que está pendiente de nosotros en cada aspecto de nuestras vidas y que nosotros tenemos que confiar, tenemos que rendirnos a Él, porque sabemos que nada de lo que pase, sea bueno o sea malo, nada está hecho a la simple casualidad, sino está hecho por un propósito para beneficiarnos a nosotros. Y el más grande beneficio que nosotros recibimos es ser hechos conforme a su Hijo Jesucristo, dice, ¿no? Y que lleguemos a ser a la altura del varón perfecto, a ser llenos de santidad. Y ese es trabajo del Señor, ¿no? Él trabaja en nosotros para que todos nuestros actos, todas las circunstancias que vivamos, perdón, sean buenas o sean malas, nos vayan conduciendo, nos vayan moldeando, como un alfarero va moldeando una vasija, entonces va moldeando nuestras vidas para que lleguemos al punto de la glorificación, ¿no? Qué maravilloso es hablar, como dijo nuestro hermano, hablar de los atributos del Señor. Y en esta ocasión estamos hablando de la omnisciencia, que es el conocimiento de Dios de todas las cosas pasadas, presentes, futuras. Y bueno, creo que el tiempo ya ¿Ya se nos fue? Se nos fue el tiempo. Ay, no. Y hay mucho más que hablar. Sí, porque hay que, Creo que hay que hacer un alto. que el conocimiento de Dios es a priori y no a posteriori, que lo que significa esto es que Dios conoce desde el principio las cosas y los efectos que causan esas cosas. Y no es que el Señor primero conoce los efectos y luego investiga por qué han pasado las cosas, ¿no? Conoce a priori, conoce del principio y todas las consecuencias que van a ir. Satanás sí se puede decir que conoce las cosas por las consecuencias, ¿no? Sucedió algo, entonces Satanás empieza a chequear por qué sucedió esto y conoce las cosas por las consecuencias que tuvo y no desde el principio, porque Dios conoce las cosas desde el principio. No, a priori. A priori, ¿no? No posteriori. No posteriori. No las consecuencias. Sí. Gloria al Señor. Hay mucho que hablar acerca de la presencia de Dios, el preordenamiento, acerca de todas las acciones. O sea, hay muchas cosas que hablar. Y yo quería acotar algo más. Sí, hermano. Yo simplemente decir, ¿no? A todos los que nos están viendo, tomar tan en cuenta y es tan importante saber esto de la omnipresencia, la omnisciencia y todos los atributos de nuestro Señor Dios, que si ustedes realmente van a obviar uno de estos pasos y digan, bueno, no creo que Dios me esté observando de lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy pensando, cometemos un gran error. Y eso va para nosotros también, ¿no? Porque estamos aprendiendo. Y Dios conoce cada pensamiento que tenemos, cada cosa que decimos a veces. Tal vez pensamos que Dios, nadie nos está viendo y yo solamente lo sé. No, Dios ya lo sabe. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos, que a veces tal vez sabiendo la palabra de Dios, aún así estamos tal vez incurriendo en eso, pues empecemos a cambiar, estamos aprendiendo que Dios conoce todos nuestros pensamientos, lo más profundo de nosotros. Eso simplemente. Estamos al próximo jueves con la omnipotencia. Un tema muy hermoso, interesante y queremos agradecerles por su compañía. Y bueno, Un saludo al hermano que nos ha mandado un comentario, ¿no? mi hermano Oscar Pari me está invitando a que participemos el día sábado de una reunión por la gracia del Señor. Vamos a hacer todo lo posible para estar ahí y compartir la palabra del Señor allá en el lugar de Guatajata, está indicando. Ay, Guatajata. Sí. Una vez hicimos un video ahí, creo que fue eso. Sí. Gloria al Señor, hermanos. Muchas Bueno. gracias por su atención, por su compañía, ¿no? Que Dios los bendiga a todos los que están
allí Claro. detrás de las pantallas. Bueno, como siempre nos quedamos cortos, hay mucho que cortar, pero en la voluntad del Señor habrá la oportunidad tal vez de seguir ahondando en estos temas, ¿no? Entonces, hermanos, los bendecimos hasta el próximo jueves, hermano. Dios los bendiga. Hasta el próximo jueves.